Sí, me ha tocado ver varios casos de lucidez terminal Cristina Gómez era una mujer de 70 años con problemas de Alzheimer, una enfermedad despiadada que poco a poco va eliminando tus memorias. La salud de Cristina empeoraría al punto de ya no poder comer por cuenta propia, incluso bañarse le era imposible. De un momento a otro, Cristina tuvo una mejoría drástica. Sorpresivamente comenzaría a comer por cuenta propia y a hablar fluidamente con su hija. Repentinamente todos sus recuerdos regresaron a su cabeza. Aquel día recordó quién era y su esencia volvió. Sus palabras fueron: todo estará bien el día 31 de agosto, le diría a su hija mayor. A la llegada de aquella fecha, misteriosamente murió. Solo regresó para despedirse. A esto, en el campo de la ciencia, se le denomina como lucidez terminal. Anécdotas e historias como las que acabas de escuchar son más comunes de lo que te puedes llegar a imaginar. Doctores dentro de hospitales en su labor de atención al paciente alguna vez las han llegado a vivir. En una encuesta realizada en el Reino Unido, se reveló que 7 de cada 10 personas presenciaron casos de pacientes con demencia o confusión mental que mejoraron pocos días antes de morir. Existen diferentes términos para describir esta condición: mejora de la muerte, último adiós, episodio de lucidez, entre otros. Sin embargo, la ciencia hasta la fecha del día de hoy desconoce el origen de este fenómeno. Existen casos de personas también en estado crítico, en donde los pacientes mejoran horas antes de partir. Antiguamente se creía que el alma de un ser humano permanece intacta, mientras que su cerebro se ve seriamente afectado por un mal funcionamiento físico o una perturbación mental. Se creía que durante y después de la muerte, el alma se liberaba de las limitaciones materiales, recuperando todo su potencial original, en donde la mente humana se convierte en un producto de la fisiología del cerebro, desbloqueando una especie de sujeto trascendental o vida anterior oculta. Existen hipótesis que intentan explicar la lucidez terminal, pero ninguna de estas ha sido comprobada. Una de ellas argumenta que se trata de una reacción química interior, en el que el cuerpo funciona momentáneamente como un instinto de supervivencia. La otra es que antes de morir recordamos sucesos y vivencias increíbles que nos mejoran minutos antes de trascender. Otros tantos recuerdan cosas y pendientes de su vida y se permiten arreglarlos antes de partir. Para ampliar más este tema, me puse en contacto con el doctor y médico legista Luis Pedro Ramírez Jaques, profesionista muy reconocido en San Pedro, Coahuila, para que me diese su opinión y su experiencia en relación a este tema. La lucidez terminal es el lapso de tiempo generalmente muy corto que se observa en personas en etapa agónica, es decir, ya a punto de morir. Por ejemplo, en cáncer, en SIDA, en enfermedades cardíacas, en insuficiencia renal. Las personas mejoran paulatinamente su salud, recuperan incluso su conciencia para poder despedirse de un ser querido, ver a un hijo, ver a un hermano, encargar una propiedad o incluso hasta deslindar un testamento. ¿Por qué sucede? No hay una explicación científica a este fenómeno. No hay algo así que puede comprobar que bioquímicamente se alteran tales sustancias, aumenten o disminuyan para que una persona recupere su salud y luego fallezca en poco tiempo. En 29 años de servicio sí me ha tocado ver varios casos de lucidez terminal en donde, como ya lo comenté, el paciente mejora paulatinamente, y sí me ha tocado ver incluso cuando llega un pastor o un sacerdote, hacen oración y después de eso recupera, despierta, habla con todos, platica unos 3-5 minutos y luego muere. Como puedes apreciar, los pacientes regresan momentáneamente para dejar arreglados sus pendientes, y una vez que se quedan satisfechos con sus decisiones, deciden irse tranquilamente. Otro caso que encontré es narrado por un doctor de Brasil. Nos cuenta lo siguiente:
Mi paciente poco antes de morir tenía mucho sueño y apenas respondía a los estímulos, como suele ocurrir cuando se acerca la muerte. Su familia tenía muchas ganas de que pudiese resistir hasta la llegada de sus 2 nietos y darles su bendición tal y como lo hizo antes de enfermarse. Cuando llegaron los nietos, sorprendentemente abrió los ojos, se sentó y en una voz muy baja dijo una oración por cada uno. Era un momento sagrado para la familia y su esposa me miró sonriendo como diciendo: esto es todo lo que necesitábamos. Horas después fallecería. Los casos de lucidez terminal son más comunes en personas que son diagnosticadas con problemas neurodegenerativos. En pocas palabras, pacientes con un estado mental crítico en el que se ven limitados. Por ejemplo, un estado en coma, una enfermedad pulmonar avanzada o un accidente cardiovascular, por mencionar algunos. En un compilatorio médico se observó que de 49 casos, el 43% tuvo una mejoría repentina un día antes de su muerte, el 41% tuvo una mejoría de 2 a 7 días y el restante de 8 a 30 días. La mayoría de estos casos padecían de demencia. Alexander Badjani, investigador del Instituto de Hungría, Austria, Rusia y Liechtenstein, analizó 38 casos de pacientes con demencia. Del total, el 44% de los episodios de mejora ocurrió un día antes de la muerte y el 31% de 2 a 3 días. En la Universidad de Sao Paulo se explica que dentro de las fases que se componen en este estado se encuentra la liberación de adrenalina y otras sustancias que provocan un cambio en el organismo, permitiendo el mejor funcionamiento de los órganos dañados, que incluye la lucidez del paciente. Esto puede ser cuando el cuerpo siente que está a punto de morir, entonces tendría esta liberación pero transitoria, y cuando estos compuestos se agotan, el paciente empeora y muere. En el 2013, en un estudio con ratones, se descubrió que incluso después de que el corazón y la circulación sanguínea se detenía, el cerebro seguía funcionando. En estos casos, cuando se cruza el umbral, el cerebro se activa y aumenta temporalmente su actividad con un alto nivel de conciencia que permite hablar, actuar racionalmente, y quizás esto es lo que hay detrás de la llamada lucidez terminal. Una hipótesis realizada por Bolgin es que a medida que los niveles de oxígeno y glucosa caen o fluctúan, hay un aumento en las neuronas que darían como resultado una activación asertiva en el cerebro. Peter Fenwick fue profesor del Instituto de Psiquiatría de King's College de Londres y escribiría el libro El arte de morir. Peter argumenta que es posible concluir que la humanidad aún no asimila la manera adecuada y comprensiva de la diferencia entre mente y cerebro. Para él, el término de lucidez terminal está vinculado a un concepto más antiguo llamado teoría de la transmisión, acuñado a finales del siglo XIX por el psicólogo y filósofo estadounidense William James. Según Fenwick, el cerebro sería como una televisión, pero la mente está en otra parte, como parte de una conciencia universal. El cerebro capta la señal de la mente, pero este no lo produce. Es como un televisor que no produce un programa en sí, sino que lo muestra como si filtrara información externa. Y cuando el cerebro no funciona correctamente, la señal está ahí, pero distorsionada. Justo antes de morir, el cerebro deja de distorsionar la señal y la mente emerge claramente. El problema para comprobar cualquiera de esta hipótesis es la serie de obstáculos logísticos, científicos y éticos. Un ejemplo claro es que estos pacientes ya no pueden por sí mismos autorizar la participación en estudios científicos. En conclusión, la lucidez terminal es un fenómeno que hasta el día de hoy no encuentra una explicación, y creo que pasará bastante tiempo antes de poder desentrañar todo este misterio. Es sorprendente el poder platicar por última vez con algún ser querido o con tu familia, el despedirte como se debe y poder partir con tranquilidad. Suena a algo increíble que lamentablemente no todos se pueden llegar a dar ese lujo. Espero y les haya gustado esta pequeña investigación, y sin más, yo soy Dekar000 y los veo en un siguiente video. Hasta pronto.